Y muchas gracias a nuestros invitados y a los que están presentes acá acompañándonos en este evento. Voy a presentar a nuestros tres invitados. La maestra Rosalba Montilla Charri, nació en Santa María Huila, es maestra egresada de la Normal de Pitalito, se graduó como licenciada en Bellas Artes de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, especialista en arte y folclore, egresada de la Universidad del Bosque, compositora, cantautora, intérprete de todos los géneros musicales, directora del grupo folclórico Cantar Popular, productora de 3 CD en los que resalta las canciones más importantes de algunos compositores de nuestro departamento y canciones de su autoría, merecedora de varios reconocimientos que han sido otorgados por el aporte musical folclórico al departamento por parte de instituciones educativas de Neiva, la Secretaría de Cultura de Neiva, el Consejo de Neiva y algunas alcaldías de la región, entre otras. En la actualidad se desempeña como docente del área de educación artística en la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla. Gustavo Córdoba Soto, más conocido como Hijuelapo, artista integral, pintor, escultor, músico folclorista, compositor, escritor y gestor cultural. Nació en Campo Alegre, en el municipio de Campo Alegre, Huila, lugar donde reside actualmente. Director del grupo folclórico Los Hijuelapos, como músico folclorista y repentista, representa en el departamento del Huila a la nueva generación de rajaleñeros y juglares que se la están jugando por la renovación, divulgación y permanencia de las músicas tradicionales en el departamento y el país como un mecanismo de reflexión, de desarrollo e integración sociocultural de los pueblos en el fortalecimiento de las culturas locales. Ha sido uno de los grandes gestores culturales de nuestro departamento, merecedor también de importantes premios y reconocimientos por su trayectoria artística y de gestión por su trabajo incansable que realiza en el beneficio de las músicas tradicionales populares de la región. Omar Cuellar Silva es un ingeniero agrícola de la Universidad Surcolombiana. Desde temprana edad ha participado en diferentes procesos como líder, creador, gestor, trabajador e investigador cultural, social y comunitario a nivel local, regional y nacional, especialmente en aspectos como organizador e integrante del grupo musical Brigada Víctor Jara, intérprete de música protesta en la década de los 70, fundador y miembro de la Junta Directiva del Grupo Cultural y Deportivo Catacandrú, donde se lideraron procesos culturales organizando los grupos de música, danza y teatro y participando en eventos culturales a nivel local, regional y nacional. Fundador y organizador de la agrupación folclórica Rumichaca desde la década de los 90 hasta la fecha. Con el grupo Rumichaca ha participado en diferentes eventos culturales y concursos de música, danza y comparsa a nivel local, regional, nacional e internacional. Creador y director de la Escuela Artística, Cultural y Ambiental Rumichaca, en la cual se desarrolla actualmente procesos de formación musical, danza, comparsa y educación ambiental en diferentes comunas y corregimientos del municipio de Neiva y otros municipios del departamento del Huila, con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Investigador cultural, especialmente de la música y la danza tradicional y folclórica del departamento del Huila. Ha sido miembro del Consejo Departamental de Cultura del Huila en representación del área de música. Al igual que sus compañeros, también ha sido merecedor de importantes reconocimientos y condecoraciones a nivel local, departamental y nacional. Estos son nuestros tres invitados para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, a lo que vinimos. Hablar de raja leña es hablar de un saber popular. Y este saber popular son los hechos populares, culturales, folclóricos, que han sobrevivido
en las diferentes generaciones y que permanecen en el tiempo. Este saber popular tiene unos elementos muy importantes, como es que es espontáneo, es funcional, es regional y es anónimo. Desde ese punto de vista, desde el repentismo, ¿qué significa la palabra? ¿Cuál es el concepto de rajaleña, maestro Gustavo? Bueno, buenas tardes para todos, gracias por la invitación, doctora Monsalve, saludos para los amigos. Yo pienso que el rajaleña en sí es la copla. Muchos piensan que el rajaleña es un ritmo musical, yo siempre he dicho que es una copla. La copla es la que le pone sabor a este género. Pues poco se ha estudiado y yo espero que con usted y otros investigadores logremos esa concordancia. Lo más importante es la copla. Cuando uno le dicen cántese un rajaleña, uno no le dicen toque el tiple y interprete el ritmo, no, es cántese una copla. Cuando usted le dicen cante un rajaleña, es la copla. Y la copla, desde luego, que tiene muchas facetas, como usted dice, para enamorar, para defender cosas, para pasarla rico, para agredir incluso, para defender cosas. Entonces es muy flexible y la copla se presta para mucho. E incluso es la base para las canciones. Si uno estudia la vida musical del maestro Villamil, las primeras canciones que él hizo eran puras coplas entrelazadas. Después ya se fue formando como escritor. Pero la copla, y no se usa solamente aquí en todo el país, es la misma estructura, no cambia nada. Cambia es la manera de interpretarla, ¿no? O el ritmo que se le agregue. Pero a mí me parece que bueno que estemos en este momento hablando del rajaleña de una manera como más académica, que haya niños, jóvenes. Anteriormente, cuando yo pensé en el rajaleña en el año 91, pues el rajaleña era de la gente adulta, de los viejos que tomaban trago por allá. El rajaleña crudo que llamaban. Sí, de cremallera, como decía Ulises. Pero y lo que hicieron ellos es excelente. Pero es bueno que estemos en otro momento, en otro espacio, porque para hablar de para qué sirve el rajaleña, pues claro, para estar, es sinónimo de la alegría, del sentir del huilense. Eso sí nos identifica en todos lados. Uno llega, echa una copla y dice, bien huilense es el rajaleña. Muchas gracias. Entonces yo dejo por ahí. Desde el punto de vista de la academia, ya metiéndose un poquito más a nivel profesional, maestra Rosalba, ¿qué significa el rajaleña? Es la canción más autóctona del campesino, del citadino, de todos los huilenses. Esta copla o este rajaleña recoge todo lo que somos nosotros. Por eso, cuando hablamos de tonadas, estamos hablando de una región específica y esa tonada nos habla de esa región. Yo vengo laborando en la docencia hace 44 años y desde muy niña veía a mis padres cantar, y en la época de San Pedro tocar. Mi papá tocaba tiple, cantaba, mi mamá también cantaba, ella es de Aipe. Entonces yo aprendía, mirándolos, aprendí. Y eso se me quedó. Por eso quería que estos niños estuvieran aquí al frente, porque yo viví eso. Se me quedó aquí en mi corazón y en mi mente. Y el rajaleña morirá cuando yo también me vaya. Conmigo, ¿no? El que yo canto. Pero van a quedar muchos más. Entonces, allí aprendí lo del rajaleña y los jóvenes, muchos jóvenes decían, no, eso es viejitos. Entonces la inquietud que me quedó es que teníamos que producir, sacar una rajaleña más alegre, más vivo, porque rajaleñas tradicionales son más cadenciosos, más lentos, están en tono menor,
Y le dije, pues vamos a hacer un rajaleña que esté en tono menor, pero que su aire sea un poco más alegre. Y así se viene dando ese cambio, y han salido grupos con muchas tonadas muy alegres, vivas, y está resurgiendo nuevamente el rajaleña. Maestra, hacia allá vamos a llegar a ese punto del rajaleña. Ah, bueno. Oye, quisiera que me diera el espacio a Rumi Chacá, a Omar. Bueno, pero Omar, tú perteneces a las nuevas generaciones de rajaleña. Tampoco es que le diga que esté tan joven. ni tampoco. Pero pertenece a las nuevas generaciones de rajaleña, y quiero desde el punto de vista tuyo me digas para ti qué significa el rajaleña. Bueno, buenas tardes, le agradezco a los organizadores, al Banco de la República, a la Biblioteca, a la Fundación Tuco Reina, que también son del mejor barrio del mundo, el barrio Las Granjas, que allá en Tuco lo vimos cantar. Bueno, el rajaleña es una copla cantada. Es algo muy importante, y porque hay que caracterizarla. Aquí en Colombia, en diferentes regiones, hay coplas cantadas. Está la trova, que la manejan en Antioquia, está la piquería, que la manejan en la costa, y el contrapunteo, que lo hacen en los llanos. También en Santander, Boyacá, utilizan con guabina para cantar. Entonces, una copla cantada que se puede tocar con diferentes ritmos. La clave tan importante del rajaleña es que ha sido la combinación de tres razas, que es la indígena, ¿sí?, la española y la africana, que combinan. Es tanto que el ritmo del rajaleño se relaciona mucho también con el curulao, que tiene los mismos compases. Cuando fuimos el Mono Núñez, ese ejercicio se hizo. Pero algo muy importante, ¿por qué tan trascendental el rajaleña? Es que mientras que en otras regiones esa copla que se canta con los ritmos que ellos tienen, por ejemplo en Antioquia lo cantan 2 personas, en los llanos 3 personas, que es con arpa, 4 y maracas, en la costa con acordeón, rasca y caja. Pero aquí nosotros tenemos unos instrumentos típicos de origen indígena, y también criollos, y también, entonces, tiene la cucamba, que tiene mayores instrumentos, ¿sí? Eso hace digamos, que se guarde un poco más. Y pues, como decía Rosalba, el rajaleña es la música más autóctona del departamento del Huila. ¿Y por qué? Ya no la tomamos, porque si bien se hacía rajaleña en el sur del Tolima, pues ellos ya como que lo olvidaron, y el rajaleña es la música más autóctona del departamento del Huila, y estamos en mora que lo llamamos patrimonio cultural de los huilenses. Sí, en eso estamos en el proceso. Bueno, identificando el rajaleña como una copla, hay teorizado Guillermo Badía, el mismo padre de Rosa, en su libro Esencia y Estilo de Rajaleña, siempre determinan que es una copla, bueno, con un ritmo melódico. Tenemos segura que ese saber popular de la copla tiene una subregión, una región determinada, y es la región del Huila y Tolima, primero. Segundo, una subregión, el Huila como subregiones. Estamos del centro del departamento hacia el norte. Pero también en ese medio geográfico tenemos unos sitios donde surgió, o no hablemos de surgimiento, sino donde se desarrollaron unos grupos folclóricos, y a su vez estos grupos folclóricos fueron creando unas tonadas. Maestro Gustavo, tú perteneciste a unos grupos inicialmente, creo que Peñas Blancas. Quiero que me cuente un poco acerca de cómo fue el surgimiento de esos grupos y cómo mezcló esa influencia musical de Peñas Blancas con la influencia Campo Alegruna. Bueno, yo creo que aquí
Y hay un hecho muy trascendental que es bueno tener en cuenta, es la creación del festival típico del Huila. Ahí, con la creación de ese festival, Estamos hablando de 1960. del 60, fue importante porque anteriormente incluso mi abuela era improvisador y tocaba tiple, y había algunos señores repentistas en Campalera que tocaban tambor, pero era cada uno por su lado. Y hablando con Misael Duzán y el Tuco, ellos me decían, aquí era lo mismo, era alguien con un tambor o alguien con un tiple, pero nunca había un grupo como el que tenemos ahora. La creación del festival típico en 60, ahí comenzó a evolucionar el Rajaleña en torno a la cucamba, como grupo, que ya se juntó con la guitarra, el tambor, el tiple, el chucho, y fueron metiendo una cantidad de instrumentos que conocemos hoy. De modo que es muy importante el festival, porque ahí no solamente en la parte musical, eso es válido para las danzas. Sí, ahí le dio La gente cuerpo, bailaba, ahí le dio claro. cuerpo inclusive a la creación de los grupos folclóricos. Claro, de una Porque manera- a partir del 48 comienzan a hacer las primeras manifestaciones, pero ya coge cuerpo a partir de 1960. Sí, claro, entonces coge cuerpo porque ya la gente pensaba de una manera como más profesional, o más técnica, o con mayor compromiso. Desde luego que habían unas fiestas típicas, y en el 60 la crearon fue mediante ordenanza, pero eso lleva cientos de años, y así era, y nunca habían grupos de 10, 12 personas, era un coplero con un tiple, una guitarra y solo, y cantaba copla y se la amanecía. Sí, y era magnífico. Con el festival se le dio cuerpo a eso, y con la creación de los demás festivales en el Huila. Y entonces, ¿por qué Ulises surge como la figura más importante? Porque estuvo ahí, y fue el primer coplero que grabó en acetato, y se volvió famoso, y aprendimos de él. Por lo menos la tonada de Jaime es parecida a la de Ulises, y todas las tonadas eran muy parecidas a las de Ulises porque no había más referentes. Después de pronto ya Amín Vargas es el que tiene una tonada ya diferente, porque yo pienso que la tonada de Aires de Fortaleza, de Piedra Pintada, es igualito a la de Ulises. La de Lucicela. Aquí no había sino de pronto la de Rosalba, la de allá de Teruel. De Teruel. Teruel de Santa María. De Santa María es la que también es bien diferente, o sea que no hay sino 3 tonadas. Después ya fueron fusionando cosas porque los músicos tocaban con el uno y fueron como diferenciando. Y luego yo hago una tonada así totalmente de laboratorio, que no tenía ningún antecedente, como yo los conocía a todos, y en Campo Alegre habían 2 grupos de rajaleña. Con Rumichaque, los que estamos aquí somos de la segunda generación. Ulises y todos estos viejos famosos fueron los pioneros, la primera generación. Ellos fueron nuestros maestros. Gracias, maestro. Maestro Rosalba. ¿Cuál fue su fundamento para crear esa tonada? Y podemos tener ese desarrollo o ese recorrido a partir de hacia otras zonas geográficas del departamento como referente musical. Sí. Uno de los elementos fundamentales que había era que ahí en el pueblo había mucha gente, muchos artistas, muchos músicos, danzarines, músicos con el que me trasnochaba con ellos cantando, y había, mi mamá era una de las que formaba sus mojigangas por ahí con la gente, los vestía de diablo, de vaca loca, bueno, mitos. Entonces, esos hechos tradicionales que se venían repitiendo y que en épocas de San Pedro se daban, cuando decía mi papá, bueno, vámonos a tocar allá donde el compadre tal, y llevábamos las cosas, los instrumentos y nos íbamos, o ellos venían a la casa. Todos esos eran hechos tradicionales que había que recogerse, se tenían que recoger, todas esas vivencias. Entonces yo dije, no, existen esos elementos, yo tengo el deseo de hacerlo y considero que lo puedo hacer, y me fui agarrando de todos esos elementos que vivíamos allá en Santa María. Y de ahí surge la tonada. Y ahí salió Paremos ahí. la tonada. Bueno, ya vamos a llegar a tonada.
Maestro Rumichaca. Bueno, mire, Tengo entendido que tú hiciste un trabajo con estos músicos también, con estos artistas. Quiero que me cuentes un poco cuál fue la vivencia con ellos para poder crear también tu característica de la copla, ¿no? La copla, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna en el barrio Las Granjas cuando llegamos en 1960, que veníamos de zonas rurales, que llegué pequeñitico, chiquitico. Mira, en 1960, al barrio Las Granjas, que llegaron, ahí venían unos personajes. Por ejemplo, el primer tambor que nosotros vimos tocar fue a don Juan Cardoso, que era de Fortalecillas. Don Juan Cardoso, el día de San Juan, salía con el tambor y nosotros niños atrás de él lo oíamos tocar el tambor. Tuvimos la fortuna de tener al Papi Tobar, que vivía ahí en la 31 y que tenía, digamos, reunía con varios personajes, y tuvimos la fortuna muy grande que también el Tuco Reina vivió en el barrio de Las Granjas. Eso nos permitió a nosotros vivir la parte rajaleña, y yo tuve la fortuna de estudiar en la escuela, en la primaria, en la escuela Ricardo Borrero Álvarez, y cuando salía al centro tenía la posibilidad de oír tocar y cantar el rajaleña a José Antonio Cuellar Rumichaca. José Antonio Cuellar Meléndez, que por eso es que nosotros, en 1990, cuando muere José Antonio Cuellar Rumichaca, nosotros le pusimos al grupo Aires de Rumichaca y nace la Escuela Departamental de Rajaleña Rumichaca, por dos cosas. Uno, porque él, digamos, fue uno de los que pudo promocionar y metió el rajaleña, lo metió del sector popular hacia la parte social, que fue el Club Social, y con Miguel Barreto pudieron que se pudiera mantener. Y dos, porque pues tiene el apellido de nosotros, que es el apellido Cuellar, que es como medio, todos los Cuellar pues, somos familiares, no los Cuellar tienen la boca grande, los que tienen la boca grande eran los Silva, que eran por mi abuelita, ¿no? Entonces, ese bagaje nos permitió a nosotros en 1990, con Alexander Pastrana, monje, iniciar esa parte del rajaleña, contactar a Juan Cardoso, contactar a don Tuco Reina. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaban mis hijos pequeños, que ahorita ya el mayor tiene 35 años, nosotros llevamos más de 45 años en este ejercicio musical con el rajaleña. Nosotros mandábamos a mis hijos y a los que estaban en el primer grupo de rajaleña infantil, los Huipas de Rumichaca, donde y nos damos cuenta que ellos se demoraban. Entonces era que don Tuco los cogía, les enseñó hasta colocar muy bien las cuerdas, afinar, y sobre todo que los instrumentos estuvieran muy bien afinados y muy limpios. Eso fue una fortuna para nosotros. De ahí nace la posibilidad de hacer los procesos de investigación de las diferentes tonadas. Yo hice un trabajo de investigación grande de las diferentes tonadas, y para mí el cordón fundamental del rajaleña está aquí en Neiva, en la parte norte, que es en La Mata, Fortalecillas, reúne la parte de Peñas Blancas y se combina con la parte de Aipe. Ese cordón, y decía el papi que ellos cuando hacían a tunar, lo mismo que yo estuve entrevistando a varios, doña Luz Estela, pues ellos iban a tunar y se arrancaban desde allá y duraban 15 días y se iban, pasaban a La Mata, Fortalecillas, iban a Peñas Blancas y hasta llegaban hasta Aipe, y duraban 15 días tocando, digamos, tunando propiamente con el rajaleña. Eso, ¿qué es conclusión? El rajaleña es de la zona rural, pero nosotros tuvimos la fortuna de que esas personas que venían de la zona rural, como don Juan Cardoso, el Tuco Reina, el Papi Tobar, llegan hacia la parte, en 1960, la parte urbana, y quienes tuvimos nosotros pudimos comenzar a trabajar y a investigar ese proceso. De ahí nace, y hay que mirar mucho también el trabajo en La Plata. En La Plata tiene una historia grandísima también del rajaleña. Igualmente, igual Teruel, los turulecos tienen bastante también, por ejemplo, Pérez tiene un proceso, en paz descanse, ese compositor tenía unos procesos. Entonces, casi que el rajaleña está de gigante para acá, para atrás, que se hace el proceso, pero el cordón realmente el rajaleña está en Neiva, La Mata, Fortalecillas, Peñas Blancas, y recoge la parte de Aipe. Muchas gracias. Lo que es la esencia de estilo rajaleña, hasta donde he podido investigar,
con el doctor Bernardo Tobar, que es el que me está colaborando en este proceso de investigación, y es que lo que es el concepto de folclore, a partir de los grupos que se han creado, que es a partir de 1948, más o menos en adelante, y a partir del 60, como dice el maestro Gustavo, que comienzan a tomar cuerpo. Pero ese vacío para atrás, del vacío de 1948 atrás, no lo hay. Y está, literariamente no hay. La única referencia bibliográfica que hay es en el libro La Venturosa, de 1899, en el capítulo 4, donde están las fiestas de San Juan, que ahí narra todas las fiestas de San Juan y San Pedro. Ya que los chicos están acá, recordar que para la época de San Juan y San Pedro, la fiesta tradicional se hacía en el campo, la fecha de San Juan, y la fiesta de San Pedro se venían todos los gamonales con todos los pendientes a celebrarla a la ciudad. Entonces, la única referencia bibliográfica que hay es a partir de 1899 en el libro La Venturosa, y no habla de rajaleñero, habla del trovador, de un trovero, de un versador. Y también algo muy curioso, y es que habla de que inclusive en el libro muestran todos los preparativos para el día de San Juan y San Pedro, con el asado, con los ingredientes, toda la cocina, la narra en el libro, los ingredientes inclusive de todas estas alimentos, lo que es el asado, la mistela, bueno, en fin, todo lo que es la parafernalia de la comida que se da para San Pedro. Pero resulta que cuando llegan a Neiva a celebrar la fiesta de San Pedro, tenía también tan demarcadas las fiestas que ellos tenían el sitio del centro de la ciudad, pero a las afueras era donde estaba el baile popular. Y ahí habla del famoso palo parado, ritmo del palo parado. Maestra Rosalba, quiero que me hables un poco del concepto que lo hablaba la maestra Rosalba y el maestro Rumichaca, también se lo escuché, Luz Estela Luna, Rumichaca te lo habla cuando Miguel Barreto en su escrito, que el rajaleña está sometido al ritmo del palo parado. Palo parado. De ese término palo parado se han descrito muchas cosas, pero ¿qué significa el ritmo palo parado? El ritmo palo parado, ahí hay otro ritmo que se dice el machorrenco, pero el ritmo palo parado, el ritmo palo parado es el que identifica al rajaleño, es el que marca ese son que se le da al rajaleña. Hay muchas versiones, ¿no?, de por qué se le dice palo parado. Yo tengo una de las versiones, y si me permite el tambor, simplemente es porque ustedes se logra ver el palo parado. Hay un momento en que en el ritmo el palo queda parado, ¿sí? Vamos a hacerlo. No se vayan por otro lado, ¿sí? Igual la pongo para allá. A ver, púdele, compadre. ¿Qué no está acostado para? No, a mí me gusta acostado. Parado. ¿Sí? Observen acá, cuando el palo sube. Y le echamos una copla ahí. ¿Sí? Hágale, yo le echo una copla. Esta es repentista que tenemos aquí en el Huila. Vamos a hacerle una copla. No, le va a echar pero una copa, ¿no? Ojo que hay La maestra Rosal Montilla, esta gran Rosalba Montilla tiene un estilo jugado,
Ay, vuela por bien amigos jugados. Cuando toca el tambor y cuando él toca el tambor, le gusta el palo parado, le gusta el palo parado. Ay, vuela por, le gusta el palo parado. ¿Qué más le gusta? Muchas gracias, maestro. Bueno, quería hacer esa aclaración porque en todos los documentos que uno consigue siempre va a hablar del famoso ritmo del palo parado. Entonces, entrando ahora sí en materia a lo que vimos formalmente ya del rajaleña, me gustaría iniciar con la maestra Rosalba. Vamos a hablar de las tonadas. Y la idea es hacerlo ya que están los niños acá de manera pedagógica, para que ellos puedan diferenciar musicalmente la tonada. Entonces ahora sí quiero que me describa musicalmente la tonada, Con mucho gusto. la de Santa María. Vamos a ver los tres términos, lo que es Santa María, Neiva y Campo Alegre. Entonces, no sé, estoy práctico, Omar, no sé cuando tú vayas a intervenir, que la vamos a dar al final, que me puedas interpretar diferentes tonadas. Sí, tenemos esa posibilidad. Exacto. Sí. Bueno, listo. Pero primero hay que dejar claro qué es una tonada. Ah, sí. Será bueno. Antes de decir que es una tonada, decirlo bien claro, o sea, ¿por qué se diferencia una Sí. tonada de otra? A ver, teóricamente, ¿qué es una tonada? Sí, Correcto, sí. maestro. Digamos, es la forma como se va a interpretar el rajaleña, ¿no? Como se va a interpretar. Entonces, musicalmente diferencia muchas veces en el punteo, la forma como se hace el punteo. Y ahorita, por ejemplo, lo que es Rosalba y pues Lapo le meten tonos mayores, que siempre las tonadas tradicionales han sido en tonos menores. Esto es algo importante. Entonces, está la parte musical, el estilo del estribillo, como se hace, ¿sí? Igualmente la retahíla de lo que hace diferenciar a una tonada de otra. Eso más o menos son los tres componentes que hace posible eso. Exacto, a eso vamos a llegar, maestra. Entonces, que me dé la estructura de la tonada y luego haga la interpretación de la tonada. Muy La bien. estructura de la copla, del estribillo, de la retahíla y luego hace las tonadas, hace la interpretación Ajá. formal. La tonada de Santa María nace en 1989 y se da a conocer al público en el año 2000, cuando nosotros lanzamos la primera producción musical que el Grupo Cantar Popular saca a la luz pública, el primer trabajo discográfico, y allí viene la tonada de Santa María. Para nosotros fue muy duro porque los tradicionalistas, Ulises Echarri, todos los tradicionalistas, Dusan, Estelita, todas estas personajes dijeron: no, eso no es rajaleña. ¿Cómo así que eso es rajaleña? Por el aire que tenía, era más alegre, y fuera de eso había un preámbulo, que eso es lo que hace también diferenciar las tonadas una de otra. Hay varios elementos que diferencian a las tonadas. El primero es el preámbulo. Estelita Luna hacía un preámbulo cuando ella cantaba el rajaleña. Otros grupos no lo hacen. Hay otros grupos que el preámbulo lo hacen es el llamado del tambor. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, ¿sí? Con los instrumentos de entrada. Con los instrumentos de entrada. Hay otros que simplemente lanzan un grito y ese es el preámbulo. Nosotros hicimos... ¿Cómo lo hacemos? Esa es la luna, ¿o no? Exacto, sí. Nosotros lo hicimos, creamos esa tonada con un lamento. ¿Por qué se llama lamento? Porque a raíz de la investigación que hice sobre el rajaleña, me di cuenta que los estudiantes no querían el rajaleña. La mayoría de estudiantes no querían rajaleña. Entonces, ahí digo, ustedes van a escuchar ahora, por qué se llama lamento
Y después viene un recitado en donde invito al rajaleña a que salga de donde está escondido y vuelva a la ciudad, vuelva al campo, porque el rajaleña es hermoso, es un canto que lo admiran en todas partes cuando se hace bien, cuando se toca bien, le gusta. Entonces hay un recitado, un lamento, y después viene el recitado en donde aparece el rajaleña pasando todo, por todos los ambientes, por el desierto, por la montaña, y llega a la ciudad. Y aquí nos tienen. Y cada día vemos más grupos de rajaleñas, pero estamos solos. Hay muy poquitos son los que están dándole esta importancia, este interés al rajaleña. Entonces, después de ahí ya sigue la copla. Entonces, vamos a iniciar. Presénteme yo. Tengo a la compañera María Isabel Cuenca, llamada con mucho cariño, le decimos Chabelita, Chabela. Chabelita. Ella está con nosotros, con el grupo Cantar Popular, desde el momento que fue fundado. Desde que era pequeñita. Ella hace la primera voz, Cuando era seria. yo le hago la segunda voz. Vale. Y gracias a ella, a ese picante que ella le pone cuando está interpretando, el rajaleña llega porque llega al corazón de las personas. Bueno, vamos a iniciar. Una, dos. Hola, hola, hola. Rajaleña, rajaleña, ¿dónde estás que no te veo? Rajaleña, si me escuchas, rajaleña, si me escuchas, dame un grito picaresco. Rajaleña, si me escuchas, dame un grito picaresco. Ya no estás en esos campos, te han sacado, compañero. Otros cantos te han caído. Otros cantos te han callado, no te escondas, tú eres bueno. Otros cantos te han callado, no te escondas, tú eres bueno. Rajaleña, no te rindas. Ven que ya llegó San Pedro. Aquí están los que te amamos. Aquí están los que te amamos. Canta como en tiempos viejos. Aquí están los que te amamos. Canta como en tiempos viejos.
calles porque muero. Padre, ahí le dejo el ponchamiento para que meta ese animalote. Ya recógelo, comadre. Muévelo, comadrita. Desde ayer yo lo invité a un chocolate corriente, a un chocolate corriente. Ay, 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 a un chocolate corriente. Esperando me quedé, con el bizcocho caliente, con el bizcocho caliente. Ay, 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 con el bizcocho caliente. ¡Ay, comadre! Por eso yo abandoné a mi marido. ¿Por qué, comadrita? Porque siempre comían por fuera, dejándome el pan servido. Ay, pero qué hombre, ¿no? Para que vea, comadre. La panela, la mujer y la panela son dos cosas muy sabrosas, dos cosas muy sabrosas. Ay, 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 son dos cosas muy sabrosas. La panela por lo dulce, la panela por lo dulce, la mujer por esta cosa, la mujer por esta cosa. Ay, 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 la mujer por esta cosa. Estas son las coplas de doble sentido. Y también está inclusa. Gracias. La esencia del rajaleña es el doble sentido. Eso es lo que caracteriza al rajaleña de cualquier otro tipo de copla que existe en nuestro país. Y la picaresca también. La picardía que lleva el rajaleña, eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás. ¿Quién no se ríe? ¿Quién no quiere seguir escuchando una copla de estas que lleve doble sentido? Y los huilenses sí que somos buenos para el doble sentido. No hay un grupito de personas en donde no haya una persona con doble sentido, que cuando alguien diga algo de una vez ya está pensando y se ríe y ahí está. Ese es el opita, ese es el huilense que todo lo ve con doble sentido. Ahora, resulta que la copla, hay diferentes tipos de copla. Existe la copla de doble sentido, existe la copla picante, picaresca, existe la copla romántica, existe la copla para resaltar a alguien, decirle cómo lo queremos o decirle que es muy importante para la sociedad. Y también tenemos el tipo de rajaleña que es de crítica social. Esto no se daba antes de los 60, esto no se daba. Este tipo de rajaleña no se cantaba, solamente se entonaba el de doble sentido, el picaresco y el romántico, el amoroso. Con el pasar del tiempo, con todo lo que vivimos, el huilense sintió la necesidad de coger el rajaleña y usarlo para criticar, para hacer una crítica social. Y está el rajaleña directo. Si le vemos que usted, sobre todo nosotras que nos gusta pelar a los hombres, darle duro a los hombres. No, y yo que pelo a mi marido a todo hora y momento. Ahora van a escuchar. Pobrecito.
No, nos vamos por la picante. Y después después lo último, que ya nosotros quedamos vetadas por allá en AIPE, nos sacaron, porque en un concurso que fuimos a cantar y llevamos algunas coplas Nos pasaditas, eligen fuera de concurso, y nos dan como pero no fuera, nos dan nada. fuera de concurso, pero sin ningún premio. Sí. Pelada. Todo el mundo en AIPE feliz, y que otra, y que otra, y que otra, y los jurados calificadores fuera de concurso. Ustedes no quedan en nada. Por grosera. Nos dicen las viejas groseras. No, pero tengamos en cuenta que eran los tradicionalistas. Sí. Todos los de jurado estaban los tradicionalistas. Pero ahora ya es más abierto, ya es otro tipo otro mundo, ¿sí? La vida se mueve, todo cambia. Esto no puede quedarse estático. Queremos mucho lo tradicional, lo rescatamos y lo cantamos porque es lindo. En toda parte donde vamos, primero lo tradicional. Lo que nos han dejado, nos hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Bueno. Pero también hay que darle espacio a todo lo que en el presente. Bueno, maestra, la copla y la retaíla para terminar. Y también viene la retaíla, ¿sí? Esa última copla, gracias a Ulises, nos dio la oportunidad de trabajar allá con él un encuentro de rajaleñas, y él nos De daba hacer encuentros y nos decía copla grosera, y nosotros le respondíamos otra más grosera, ¿sí? Y él decía que eran los rajaleñas sin cremallera, y nosotros le dimos rajaleñas prohibidos. Así se quedó, pero eso no lo vamos a cantar aquí, ¿no? No, porque hay muchos niños. Por favor, maestra. Vamos con la picante. Bueno. Salva la bizcochera, tiene un bizcocho sabroso, tiene un bizcocho sabroso. Ay, 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 tiene un bizcocho sabroso. Porque huele a requesón, y también es esponjoso, Ay, 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 también es esponjoso. ¡Ay, comadre! Lo tiene tan esponjado, pero huele a puro requesón. Es que el bizcocho con harto queso es rico, comadre. Te aseguro, mamacita, yo tengo agua en los pezones, Ay, 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 yo tengo agua en los pezones. No lo hemos terminado. Habíamos quedado con que tengo agua en los pezones, mamacita. Te aseguro, mamacita, yo tengo agua en los pezones, Ay, 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 yo tengo agua en los pezones. Cuando mi novio los toca, se me mojan los calzones, Ay, 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 se me mojan los calzones. Ay, esos muchachos como se ríen, ¿no? Bueno, maestra, terminamos con la retaíla, por favor.
Bueno, nos vamos. Yo quiero la crítica social para estos muchachos que están aquí, para que se den cuenta y utilicen el Rajaleña para hacer crítica. Bueno, aquí está el estribillo en el Rajaleña. Vamos a. Toda copla se caracteriza porque tiene 4 versos octosílabos. Cada verso debe tener 8 sílabas. Tiene rima. El segundo verso tiene que rimar la última sílaba con la última sílaba del cuarto verso. Y debe tener un estribillo. Todas las coplas que escuchamos tonadas tienen un estribillo. Sí, o coro, sí. El estribillo nuestro es ay, 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 ay. Bueno, todos vamos a decir. No, pero ese no es el menor. Ay, 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 sí. Sí, ay, ay, ay. Yo no sé qué les dolerá, pero ay, 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 ay. No, ese no es. No, ese no es. Ese no. Mire, el estribillo. No, ese es en el otro. Ay. En el otro. Bueno, En el otro es el que nos duele. el estribillo llega al Rajaleña, a la copla, porque recoge un vocablo popular, un vocablo del pueblo. El ay, ay, ay es popular. El de, por ejemplo, el de Ulises, Profe, el estribillo profe. es ole, lole, lolaila, sí, ole, lole, lolaila, ole, no sé qué. Entonces, se toma Y el de ahí Hijuela, y se- pues, ay, Ay, Hijuelapo. Hijuelapo. Profe, por favor, para el por tiempo, por Bueno, favor. entonces vamos con el la crítica. La crítica. La crítica. Retaíla pegada. Para Y de terminar. una vez la retaíla. Dos críticas retaíla. Sobre todo, comadre, que es todo lo que nos está pasando ahora en el país, ¿no, comadre? Sí, comadrita. A ver. Nos tienen jodidos. Muévelo, comadrita. Yo vivía alegre en el campo, tuve siempre hacia animales, Ay, 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 tuve siempre hacia animales. Me echaron pa' la ciudad, y estoy vendiendo tamales, Ay, 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 estoy vendiendo tamales. Mire ese desgraciado como vive a gusto ahora, ¿no? Sí, pues la costilla de nosotros, comadre. Claro, comadre. Este presidente de ahora, como viaja de sabroso. Ay, 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 como viaja de sabroso. Conociendo otros países, a costilla de nosotros. Ay, 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 a costilla de nosotros. Vamos con el estribillo, vamos a ver. La retaíla. Ay, 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 a costilla de nosotros. La retaíla, comadre. A pararse y sostenerse y trabajar para mantenerse. Y si tiene una mujer, se acaba de joder. Y si ha conseguido gozar, le saldrán peor la cosa. Correte negro, más para atrás, aprieta con suavidad. Dale con ganas y con mañita para que no se vaya a cansar. Sigue moliendo, voy a acabar. Dale con ritmo, vaya y paga. Sigue moliendo y a lo redondo, porque el balay se quedó sin fondo. Dale con ganas para que se le quiten solita las ganas. Y así me las pagarás. Y así es que me gusta a mí. Que vengan los de otra parte a cantar con los de aquí. Y así es que me gusta a mí. Que vengan los de otra parte a cantar con
Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ya está pidiendo. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la tonada Campo Alegruna por el Gustavo Soto Hijuelapo. Bueno, yo quiero conversar un tantico con ustedes. Cuando en el año 90 pues, tomé la decisión de crear un grupo de Rajaleña diferente, lo hice porque yo había estudiado artes, pintura en la Escuela de Bellas Artes, y a uno los profesores, como son tan buenos, y sobre todo los profesores del Huila, le dicen al joven que está estudiando arte: ustedes tienen que crear, porque crear es hacer algo nuevo. Ustedes no pueden repetir. Bueno, la repetición es buena como un ejercicio para aprender las técnicas, pero usted tiene que crear, hacer algo nuevo. Y eso fue en el año 75. Pero imagínense que por allá, en el año 90, yo dije, bueno, yo conocí el grupo de Jaime Liscano, el de los tradicionales de Río Neiva, que habían ganado un concurso departamental. Y luego ya venía y yo conocía la tonada de Ulises, lo veía tocar en la concha acústica. Entonces yo, desde el primer momento, yo tenía la certeza que tenía que hacer algo diferente. Y entonces cogí la estructura, el comienzo es la misma, el mi menor, pero entonces yo le dije, bueno, yo tengo que agregarle otra cosa. Entonces le agregué el re mayor, el do y el sol, y le hice incluso hasta una revuelta que me estaba olvidando. Pero lo más importante era qué es lo que iba yo a hacer, porque yo sí veía que los grupos de rajaleñas, cuando les tocaba actuar, todos casi estaban borrachos, tomaban, y bueno, eso era la tradición. Casi todos los grupos se subían al escenario pasados de licor, y a veces cantaban y no se les entendía, porque a veces cantaban en coro. Aquí se les escucha muy bien, pero denle unos 20 tragos a cada uno, entonces ya no se escucha. Y me llamó la atención fue el grupo de Amín Vargas de Fortalecilla, porque él era que comenzaba con el tambor y cantaba en primera voz, y los otros, Jico y el otro, le hacían los coros. Y entonces yo tengo que romper con el esquema del ole, lole, lolaila o ay morenita. Entonces yo retomé elementos de Campo Alegre. Papá tenía un señor que le decían Hijuela porque era versificador y sabía adivinanza, era muy dicharachero. Y entonces yo lo tomé como referencia. Él le decía Hijuela por todo el mundo. Y parece ser que esa expresión era muy de Campo Alegre, porque no le escucha uno en muchos lados. O si está en algún lado es porque en algún momento estuvo en Campo Alegre o es Campo Alegruno. Entonces me dije, ese Hijuela me sirve para meterle aquí en esta, y los acordes y todo. Y armé la tonada. Pero ese es el estribillo. El estribillo, y sí, exacto. Y luego lo otro es lo de la improvisación. Yo del primer día, yo improvisaba. En esa época no le permitían a uno cantar sino 3 coplas, imagínense. Y le decían 3 coplas y tiene que nada alusivo a las primeras autoridades, a ninguna persona importante, porque lo descalifica. Había un coplero allá que decía que a mí por eso me descalcificaron como 5 veces. Miller Córdoba, y ese no es pariente mío, pero es de Campo Alegre, era un gran repentista. Y entonces resulta que si usted echaba una copla más, lo sacaban. Una vaina tan rígida. Y entonces yo fui allá y dije, pues como yo no tengo nada que perder y vengo aquí a tocar mis cosas. Bueno, maestro, usted me subía al escenario con niños. Mire, yo traje un muchacho de 10 años. En esa época era libre, eso no había el concurso infantil. Y eran muchachos de primero, segundo, tercero bachillerato. Y yo vine como marcante y cantaba, porque había un dueto de unos niños que le decían los primos, que eran Pastrana. Y me subí al escenario y éramos el único grupo que estaba ordenado, no habíamos tomado sino gaseosa Cóndor. Hicimos una buena presentación y echamos otra copla de más, 4 coplas, y entonces por fuera. Todo esto ¿para qué?
Con todo eso, pues causé una gran impresión, como dice Rosalba, Barreto y todos los maestros de la época decían, no, ese está tirando esa vaina, ¿cómo le va a poner eso que el hijo del Apo? Y un poco de cosas ahí, y con un poco de guambis. Maestro, aquí no tenemos horario porque nos cierran el banco a las 6. Bueno, maestro. listo. Ah, sí, para que nos puedan pagar. Bueno, y entonces, pues, no he ensayado con los niños, pues si quieren me ayudan. Bueno, entonces me vine, pero lo más importante es que hice amistad con Misael Duzán y el mismo Amin Vargas me dijo, hermano, usted es muy bueno. Y el maestro Misael me invitó y creamos un grupo que se llama Los Maestros del Rajaleña. Y con él, pues me integré con Ulises, con todos, y fueron unos grandes maestros. Y de ahí para acá comencé como a consolidar un estilo, ¿no? Bueno, maestro, hagámosle el estilo entonces. A ver. Bueno, con mucho cariño vamos a intentar de hacer unas improvisaciones. Dos, ahí, 2, 3. Bueno, Chabelita, gracias porque me quiere ayudar. Yo siempre tuve la ilusión de cantar algún día contigo. Vamos a comenzar dándole agradecimientos al Banco de la República y dice así, bueno. Muchas gracias al Banred, muchas gracias al Banred por este paso de altura, por este espacio de altura. Ay, vuela por este espacio de altura. Tiene que ponerme bien cuidado porque a veces la lengua se me va para otro lado. Para cantar la caleña, para cantar la carreña y expresar nuestra cultura, y expresar nuestra cultura. Ay, vuela por y expresar nuestra cultura. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, para Rosalba también. Rosalba lo tiene grande, Rosalba lo tiene grande, y Chabela nos enseña, y Chabela nos enseña. Ay, el amor y Chabela nos enseña. Y lo muestra muy profundo, y lo muestra muy profundo cuando cantan rajaleñas, cuando cantan rajaleñas. Ay, el amor cuando cantan rajaleñas. Y se dibujan por todas partes el sentimiento, y bueno. Bueno, una para el... que le compite ya hasta las 9. Una para Saí. Saí es buen escritor, Saí es buen escritor, y lo hace con gran derroche, y lo hace con gran derroche. Ay, vuela por y lo hace con gran derroche. Ya se está desechando, y ya se está desechando de tanto trabajar de noche y de trabajar de noche. Ay, vuela por de tanto trabajar de noche. Yo le iba a decir que voy a mano de noche desde el computador, pero de pronto. Bueno, una copla para los niños. Los niños de Rumichaca, los niños de Rumichaca, si tocan de lo mejor, si tocan de lo mejor. Ay, vuela si tocan de lo mejor. Y con ellos lograremos, y con ellos
yo lograremos la permanencia al folclor, la permanencia al folclor. Ay, Huelapo, la permanencia al folclor. Bueno, voy a hacer una copla a mí mismo para expresar mi complacencia y Huelapo. Y Huelapo está contento y el Huelapo está contento en esta tarde berraca y en esta tarde berraca. Ay, Huelapo, en esta tarde berraca. Porque estoy con Víctor Hugo y porque estoy con Víctor Hugo, con Rosalba y Rumichaca, Salva y Rumichaca. Ay, Huelapo, Salva y Rumichaca. Bueno, hemos fallo. Doncita. Bueno, qué muchas bueno. gracias. Muchas gracias, Huelapo. No terminamos a lo Campo Alegruno, compita, ¿no? Atravesado. Bien Con el atravesado. maestro Ever, qué bueno. Bien atravesado, ¿no? Mire, no, yo quería decirles que uno de los aportes, si le hemos hecho algún aporte, la nueva generación, porque nosotros no somos la nueva, sino la segunda, las nuevas son estos chicos, somos la segunda generación, fue el que con Rosalba, con Vivas, con el maestro Ever y otros que forman parte de esta segunda generación, creamos algo que eran las escuelas de formación artística en Neiva y en los municipios. Yo en algún momento, antes de ser, yo fui al Consejo Departamental de Cultura, pero impulsamos la creación de esas escuelas. Desde luego era para divulgar, para transmitir ese conocimiento, el conocimiento de todos estos viejos que se fueron, Ulises, Luz Estela Luna, el Tuco Reina, el maestro Celada, que nadie lo conoció, pero que tocó con nosotros los maestros de Rajaleña. Porque hay una preocupación que decía que el Rajaleña se iba a acabar. Y nosotros dijimos, no, pues creamos las escuelas. Pero la idea cuál es, que se fueron los niños de Batuta, la idea cuál es, porque también se habla de autenticidad, y entonces en algún momento nos habían metido el cuento que ser auténtico era repetir lo que hacía otro maestro. No, ser auténtico, así como ellos fueron auténticos, Ulises Charri fue auténtico, Estela Luna, todo. Ser auténtico es hacer sus cosas con los elementos que tiene, y en algún momento, y se da en algunos concursos, porque aún persisten los concursos, que es que un grupo de rajaleña no puede llevar un bajo electrónico o cualquier otra cosa porque lo descalifican. A nosotros nos descalificaban porque cantamos 4 coplas o le echamos una copla al alcalde o el gobernador. Afortunadamente pudimos acabar con los concursos y ahora son encuentros. De modo que el folclore sí está en manos de los grandes maestros lúcidos y en manos de los niños y del pueblo también. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a hacer ahora las tonadas tradicionales de Rajaleña y terminamos con la tonada de Neiva. Bueno, esto, que fue la Puebla más que un perdido recién encontrado, Chámbilo. Mire, con el grupo Rumichaca que traemos de nosotros en 1990, hemos hecho un proceso de investigación. La tonada de Rumichaca es un homenaje a él, a José Antonio Cuellar Rumichaca. Es una tonada urbana, didáctica, muy pedagógica, que permite que a los niños y a los jóvenes puedan entender lo que es los diferentes instrumentos. A solitud, porque ya no hay tiempo, porque este muchacho habla más que un perdido. Vamos a mezclar 4 tonadas, una copla en cada tonada, que es la tonada de Rumichaca, con la presentación de los instrumentos musicales. Luego viene la tonada de Fortalecillas, luego la de Teruel, y rematamos con la tonada de Santa María, con la retaíla. ¿Por qué es importante esto? Porque estos niños en la escuela Rumichaca le permitió que no se vayan a perder esas tonadas, y ellos ya están creando tonadas, digamos, proponiendo para ahora. Pero lo importante es eso. Yo quiero invitar al compañero Ever Tobar para que venga y que cante la tonada de Santa María aquí cuando le toque aquí, que los niños lo están pidiendo. Venga, Ever, para que toque, cante la Santa María. Entonces arrancamos con la tonada de Rumichaca, pero es simultáneamente, y luego una vez lo otro. Entonces, listo. A ver, hagamos silencio porque esto es bien importante. La clave de Rumichaca es que siempre van a haber niños adelante para no dejar morir nuestro folclore y nuestra tradición.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Reciban salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la agrupación folclórica Rumichaca del municipio de Neiva. Hoy venimos a cantar la música más autóctona del departamento del Huila. Rajaleña. Y arrempújele, comadre. Compadre. Si quiere acompañamiento, lo hacemos con pista. Ay, papi, dale, mira. Aquí les traigo, señores, uno por uno colgando los instrumentos del Huila que tenemos aquí colgando. Y arrempújele, compadre. Son cueros al lado y lado, palo vaciado nomás, es la tambora de mi Huila y escúchala retumbar. Es un pedazo de guada con pepas secas por dentro. Es el chucho de mi Huila y aquí se lo presento. De guacha está construida y no es que sea grosera. Se trata de mi esterilla que suena la berraquera. Es un pedazo de barba partida por la mitad con semillas de cascabel y patas como un cienfiel. Es herencia de mis abuelos. Lo toco con las manos y en mi pueblo lo conocen como el famoso caranga. A todo el mundo le gusta como suena mi marrana. Cada vez que le sobo el palo, siempre me puja con ganas. El tiple es un instrumento criollo y a mucho honor. Con sus 12 cuerdas rasgando, da la muestra del folclor. El requinto suena rico, se lo digo, mamacita. Ya quisiera usted tocarla, como toco la cordita. El grupo folclórico Rumichaca le canta al Huila. ¡Viva el Huila y su folclor! ¡Que viva!
Ay, se necesita tonada. Porque el campesino canta, porque el campesino canta, al fijo en la madrugada, y al fijo en la madrugada. Ole la la la, ole la la la, ay, al fijo en la madrugada. Ay, esa niña ya no es niña, ay, eso solo lo sabe. Ay, el cura te la confiesa, ay, el que le torció la llave. Síguele, 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 no quele, no quele, no quele, de luz y panela que yo le vaya al fondo que. De luz y panela que yo le vaya al fondo que. Ay, 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 son dos cosas muy sabrosas. Lo dulce y la panela con lo dulce, la mujer por esa cosa, la mujer por esa cosa. Ay, 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 la mujer por esa cosa. Para sostenerse y trabajar para mantenerse, y si tiene una mujer se acaba de joder, y se ha conseguido mortales allá, pero las cosas puede tener una parada, la fiesta prieta con su amiga, para que no se vaya a cansar, sigue muriendo voy a acabar, dale corriendo cual le pasa, sigue muriendo porque el malay se quedó sin fondo. Dale que dale con ganas a que se repiten toditas las ganas y así me las pagarás. Y así, y así, y así es que me gusta a mí, que vengan los Rumichaca a cantar con los de aquí. Y así, y así, y así es que me gusta a mí, que vengan los Rumichaca a cantar con los de aquí. Algo en mis muros, algo en capas, la cuerda del tiempo ya hay que templar. ¡Que viva el Huila y su folclor! ¡Que viva! Bueno, este es el trabajo de Rumichaca de 1990 hasta ahora. Vamos a cumplir el año entrante 30 años y aspiramos que con estos niños el folclor y la tradición del Huila no nos cabe. ¡Que viva el Huila y su folclor! Muchas gracias y muy amable. Muchas gracias a Omar, muchas gracias a Rosalba Mantilla, maestra. Y yo, ¿qué me hizo igual apoyo? ¿Ya fue? ¿Ya se cansó de hablar y fue? Muchas gracias a los asistentes y espero que les haya gustado el evento.
Nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos los presentes, gracias por sus aplausos, muy amables.